¿Te preguntas qué dice la Biblia sobre temas del diario vivir? Bienvenido a la luz de las Escrituras. En este canal analizamos los temas a la luz de las Escrituras y buscamos sabiduría en la palabra de Dios para entender cómo vivir nuestra fe en el siglo XXI. Te invitamos a escuchar el siguiente podcast a la luz de las Escrituras. Esperamos sea de mucha bendición para tu vida. Hoy con nosotros el pastor teólogo Wilbur Mendoza. Gloria a Dios, mi Padre. Este espacio se abrió pues para tocar diversos temas en la actualidad, que hay sed de muchas personas de querer saber qué dice la Biblia de ciertos temas, en donde la Biblia no habla específicamente de esos temas, pero hay unos principios básicos que establece la Biblia para poder guiarnos acerca de ese tema. Amén. Entonces es importante este espacio que el Señor nos da en el día de hoy para poder hablar de un tema bastante interesante que hoy en día se está tratando bastante, porque hay países de Latinoamérica que están pensando en entrar también en esa dinámica, como lo está nuestro país Colombia, que es el tema de la eutanasia. Entonces, cuénteme, mi pastor Wilbur, ¿qué nos puede decir acerca de este tema tan hablado y tan profundo como es la eutanasia? Es un asunto sensible y profundamente humano. Teológicamente es fácil de abordar si la Escritura es nuestro faro. Creo que el sector de la fe está siendo desafiado a responder preguntas que la gente está haciendo. Lo peor que podemos hacer es tratar de responder preguntas que la gente no se está haciendo. Es por eso que con la ayuda de Dios debemos construir respuestas que sean claras, pastorales, humanas, pero principalmente bíblicas, con una solidez doctrinal suficiente donde la verdad de Dios sea conocida y el corazón humano sea atendido. Bueno, viendo este tema, me parece que hay varios factores de la vida que juegan en este aspecto: la dignidad de la vida, los principios morales, los sentimientos que puedan estar abordando a familiares, como la persona misma que está sufriendo lo que esté padeciendo. ¿Qué dice la Biblia? Habla o aborda todo este conjunto de elementos que te mencioné ahora, que son delicados y que tocan las fibras de muchas personas que pueden estar viviendo esta situación actualmente. Sí, las Escrituras es profundamente divina, pero con una sensibilidad humana. Podemos encontrar en la Biblia líneas gruesas sobre la revelación de Dios, pero también líneas delgadas, detalladas sobre la condición humana. De tal manera de que nosotros podemos, sin temor a caer en extremismo o fanatismos, de decirnos lo que Dios quiere y lo que Dios espera de nosotros. La eutanasia es un tema que podemos abordar bíblicamente, Dario. Bueno, mi paz, ya dejando claro estos puntos o esta introducción para poder entrar en detalle, bueno, hay ciertas preguntas en el pueblo cristiano que están ahí en el aire y que hoy queremos traerte a ti para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos abordar. Por lo menos la primera pregunta ¿es la eutanasia éticamente aceptable para un cristiano? Sí, permíteme responderte y poner unas bases claras. La eutanasia no es suicidio, y eso es importante distinguirlo. Hay gente que confunde el acto de la eutanasia con el suicidio. La eutanasia no es exactamente un asesinato, aunque muchos de los sectores cristianos lo llevan al sesgo de un asesinato. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es esa acción donde se provoca la muerte de una persona que sufre una enfermedad grave e irremediable humanamente hablando, y el propósito es acelerar su muerte para evitar el dolor y el sufrimiento. Es clave, Darling, que tengamos en cuenta que la intención directa
de la eutanasia es provocar la muerte. Esa es la intención de la eutanasia. Provocar la muerte desde un ánimo de interrumpir dolor y sufrimiento, o sea, dolor emocional, como ya entendimos hace unos pocos días, o como dolor físico, irremediable. Ahora, creo que nosotros los cristianos, y respondiendo a tu pregunta, si la eutanasia es éticamente aceptable para un cristiano, debemos entender que la cosmovisión cristiana está construida claramente desde lo que Dios acepta y lo que Dios no acepta. Si la cosmovisión cristiana no está definida por eso, entonces cualquier tipo de concepto se puede mezclar. Si alguien de los que nos está escuchando nos percibe como arrogantes, yo quisiera llamar su atención a que nosotros los creyentes creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, según de Timoteo 3:16, primera de Pedro capítulo 1, versículo 22, 4:12 de Hebreos, como creemos que es la palabra de Dios, entonces creemos que es la voluntad de Dios revelada al hombre. Por lo cual, cuando afirmamos que Dios quiere algo o acepta algo, estamos diciendo lo que la Biblia nos está diciendo. Así que no pretendemos ser arrogantes para con nosotros mismos, sino que deseamos declarar lo que Dios dice y su buena voluntad. Amén. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, dice: yo hago vivir y yo hago morir. Es decir, la ética cristiana nos dice de que Dios es el dador de la vida. Es la fuente, es el autor de la vida, es el que tiene control de la existencia humana. De tal manera que el aliento de Dios es el que Dios da para que la persona pueda disfrutar de la existencia. Soberanamente, Dios es dueño de la existencia, es el dador de la dignidad humana también, y también es el que da valor redentor a la vida, a la existencia. Si el creyente está llamado a obedecer a Dios, entonces debería, con todo el compromiso de agradar a su Dios, debería cuidar la vida. Ser alguien que cuida lo que Dios ha dado. Pero si esa vida está acompañada de dolor, de sufrimiento, está acompañada de intenso quebranto, y ese dolor, ese sufrimiento y ese quebranto es irremediable por la ciencia médica o los recursos humanos, la obligación de un creyente es brindar amor, compañía, cuidado y sobre todo darle mucha esperanza frente a la realidad del sufrimiento. Porque puede haber sufrimiento sin perder la esperanza. Sin perder la esperanza. Permíteme compartirte algo que creo que es importante que nuestros amigos que nos escuchan esta tarde o en esta oportunidad más bien, es que la compasión cristiana no elimina al que sufre. La compasión cristiana abraza al que sufre. El sufrimiento es la oportunidad para mostrar la caridad de Dios y el amor de Dios. Amén. O sea que partiendo de la soberanía de Dios, que es el dador de la vida y el que controla los tiempos, es un buen momento pues para la siguiente pregunta, que va con respecto a la soberanía. Pero antes, tomando una parte del tema de la dignidad, la dignidad de la vida, la dignidad de la vida hoy se ha llevado a un plano legal, correcto. O sea, la vida vale o no vale por términos legales. Yo alguna vez escuché, hablando un poquito aquí, dos minutos del aborto, en donde estaban disputando el aborto de la muchacha o no, y la disputa estaba basada en que todavía ese bebé que se estaba gestando en la barriga de esa muchacha no tenía todavía una cédula. Entonces mira cómo... No era sujeto de derechos. Exacto. Todavía cómo esa vida la sacan de un plano biológico, espiritual y digno por parte del Señor a un plano político
el cual evidentemente por temas legales todavía no tiene un valor, pero llevándolo a un plano de la soberanía de Dios hay una dignidad, porque Él nos creó a su imagen y semejanza, y de ahí parte toda esa dignidad la cual el Señor nos otorgó haciéndonos su creador, ¿verdad? Yo subrayo algo que acabas de decir y lo subrayo con tinta negra y líneas gruesas. Sí, la dignidad humana se deriva de la imagen de Dios en nosotros, del acto que Dios compartió parte de sí y lo grabó en nosotros. Eso es lo intrínseco en el valor humano. Somos semejantes a Dios, venimos resultado de su acto creador. Eso nos hace invaluables y nos hace dignos. Claro que sí, sin dudas. Bueno, la segunda pregunta va mucho con el tema de la soberanía de paz. Sabemos que nuestro Dios es un Dios soberano, poderoso, y Él puede hacer como Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, correcto. He visto en muchos foros cristianos los cuales se debaten de que Dios es el que da y el que quita la vida, que no la puede quitar el hombre, correcto. Pero la Biblia igual también me ilustra de que uno, por más afán que tenga, no puede añadirse ni siquiera un segundo más de vida, porque uno no controla eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo queda la soberanía de Dios, con este tema de la eutanasia? ¿Cómo juega la soberanía de Dios de acuerdo a la Biblia en este tema de la eutanasia? ¿Qué piensa usted, mi querido Paz? Tengo una máxima que me ha ayudado mucho tiempo, sobre todo en estos recientes años. Y es que la verdad bíblica debe ir acompañada de profunda misericordia. Si la verdad no va acompañada de misericordia, la verdad puede producir dolor y daño. ¿Cómo juega la soberanía de Dios en un acto donde una persona se le realiza con éxito la eutanasia? La respuesta que voy a darte va a sonar fuerte para muchos. Es muy fácil para quienes nos gobierna la fe decir que Dios es soberano en hechos y situaciones donde hay dolor. Pero a esos nos gobierna la fe. Pero cuando no te gobierna la fe, ¿cómo puedes tú conciliar a un Dios soberano, dador de la vida, dueña de ella? Y en la práctica tú ves que los sucesos nos demuestran aparentemente lo contrario, porque eso es lo que está ocurriendo. La soberanía de Dios significa que nada se escapa a su control. Eso es soberanía. El Salmo 115, Isaías capítulo 40, 41 también, nos dice que Dios tiene control de los sucesos, que nada se escapa de su conocimiento, nada se escapa de su control, nada se escapa de su autoridad. Pero hay que entender la soberanía de Dios y las vías de su manifestación. Y Dios ha delegado su soberanía, su autoridad. Dios ha mostrado su soberanía a través de su autoridad. Y Dios ha delegado su autoridad en instituciones. Dios ha delegado su autoridad en la familia. Los padres son una autoridad. Efesios 6, 4, 20, 11 y de Éxodo y demás textos, ¿verdad? Los padres están llamados a gobernar en la casa. Y ha establecido su autoridad en el marido sobre la mujer. Ahí hay una delegación de autoridad. Dios ha delegado su autoridad, darling, en la iglesia. Los pastores, diáconos y ancianos son una autoridad delegada de Dios en la iglesia. Y Dios ha delegado su autoridad en la sociedad a través del Estado. No importa la forma de gobierno, porque la forma de gobierno puede ser de izquierda, de centro, de derecha, pero Dios delega su autoridad en el Estado. En el Estado que no importa cómo sea gobernado, pero el Estado tiene la autoridad delegada de Dios. Cuando alguien recibe la autoridad, Dios no ha anulado su trono. Cuando alguien recibe la eutanasia, Dios no ha perdido el control. A Dios no le sorprende de que alguien pierda la vida en un momento por un acto de eutanasia.
De tal manera, mijo, que podemos decirlo así: Dios sigue siendo soberano aún sobre las decisiones aquellas humanas que son equivocadas. Su soberanía no lo legitima ni lo delegitima pecar o no pecar. Es decir, Dios no es más soberano cuando me porto bien, ni es menos soberano cuando yo me porto mal. Pero sí se demuestra que todo está bajo el control de Dios. Soberanía es conocimiento de Dios. Soberanía es poder de Dios. Y soberanía es supervisión divina. El Señor nos habló de esta situación en el futuro. Dios nos advirtió de que la vida iba a ser desvalorizada. Dios nos habló de que nos quitaríamos la vida los unos a los otros, refiriéndose a la raza humana. Todo esto es parte del control soberano de Dios. Dios no ha perdido el control en un acto tan cruel y tan doloroso como este, que está vestido de compasión, que está vestido de amor, que está vestido de cuidado y que al final se está despreciando la vida como tal. Yo quisiera traerle consuelo a las personas que de una o de otra manera están enfrentando el dolor de una enfermedad que no se puede sanar, o a un familiar que está viendo a un ser querido consumirse en el sufrimiento, consumirse en el quebranto y en esa situación donde las historias se vuelven dolorosas. Y es que la Biblia dice en el Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Si Dios te ha permitido un dolor incontrolable, si Dios está pasándote por una situación donde tú estás sufriendo y el quebranto es extremo, Dios sabe de qué material te hizo. Dios sabe con qué envergadura espiritual puedes despertar y enfrentar esta situación. El dolor no tiene que definirte, pero sí puede ser tu plataforma para encontrarte con Dios. Tú que nos estás escuchando en este momento y tal vez has mirado como la eutanasia como un camino a escapar. Vamos, nuestro Señor puede ser tu fuerza y tu refugio. Y ahora, mientras Darling y yo dialogamos, su presencia está al lado tuyo y Él puede tocarte. No prometo sanidad para tu cuerpo, pero sí prometo fortaleza, fe suficiente para que en medio del dolor tú tengas una relación con Dios. Contundentes palabras. Y ahora que usted estaba hablando de que Dios no da más allá de lo que pueda soportar, y Dios sabiendo el material de que está hecho, me vino a la mente fue el siervo Job, donde Satanás tuvo que pedirle permiso. No fue que él entró, no, primero pidió permiso para poder entrar, o sea, no podía ser tocado. Bendito Dios. Entonces Dios permitió porque sabía de qué estaba hecho el siervo. Seguro. Gran, Y la Biblia no esconde los momentos de debilidad de Job. No esconde que Job deseó morirse en medio de su dolor, en medio de su pena. Pero a pesar de eso, Job superó todo eso y logró llegar a donde Dios quería llevarlo. Gloria a Dios. Y por último, mi paz, esta es una pregunta interesante, una pregunta bastante, bastante abierta. ¿En qué sentido? Porque yo me pongo o trato, porque es difícil, el que vive la situación es solamente el que está en los zapatos de esa persona. Entonces, mira este cuadro, alguien que tenga un familiar que esté muerte cerebral y que dependa para estar en vida por unos aparatos, correcto. Entonces, la pregunta es lo mismo desconectar a alguien que practicar la eutanasia? Te doy estos puntos porque me causó mucha curiosidad algunos comentarios que vi en foros de personas que decían de que se habían visto forzadas porque económicamente no tenían para poder mantener a su ser querido todavía ahí. Entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo juega eso ahí de desconectar? ¿Es igual que la eutanasia? ¿No es igual? ¿Qué piensas tú? No,
Y esa diferencia es crucial en esta conversación, Darly. Agradezco mucho esta pregunta porque esta pregunta puede traer paz a muchas personas creyentes y no creyentes, en entender de que cuando una persona se le retira un tratamiento desproporcionado, porque hay tratamientos médicos o clínicos que son desproporcionados, que son futiles, que solamente prolongan la vida artificialmente y lo que están haciendo es agudizar la agonía, sin esperanza de reparación, sin esperanza de restauración, sin esperanza de recuperación. Cuando estamos hablando de que alguien está viviendo por medios terapéuticos artificiales y se opta por desconectarse, estamos hablando de que se está permitiendo que el curso natural se desconecta a la persona para que el curso natural de la enfermedad llegue a su final. Estar alguien conectado por medios artificiales y prolongar la existencia, más no la vida, la existencia, más no la vida. Eso en bioética se conoce como limitación del esfuerzo terapéutico o la ortotanasia. La ortotanasia es un tema que también tendríamos para otra ocasión, pero sin dudas hay una diferencia muy marcada entre desconexión y la eutanasia. La diferencia está en la intención, Darwin. La diferencia está en la intención. La eutanasia provoca directamente la muerte para que la persona no sufra más. La desconexión o retirar el soporte desproporcionado de medios terapéuticos para prolongar la vida es de retirar esos medios para que el curso natural de la situación llegue a donde tiene que llegar. Okay. Es allí una gran diferencia. Okay. Seguro que sí. Ahora, no es lo mismo darle causar la muerte que dejar de impedir artificialmente una muerte que inevitablemente llegará. Son dos cosas muy diferentes. Interesante. O sea que el término de existencia y vida no es lo mismo. No es lo mismo. Bíblicamente no. Bueno, allí tendríamos que hablar un poco desde el punto de vista teológico. Y si tú nos abres esta ventana, podríamos hacerlo. Sí. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Hay gente existiendo, pero muerto espiritualmente, muerto en su relación con Dios y muertos en la vida. Hay personas que están sometidas a cadenas de vicios, de dolor, de destrucción, y un cuadro contundente, gráfico, es el que está en Marcos 5, un hombre que existía, el endemoniado gadareno, atado con cadenas porque se autolesionaba, una persona torturada desde su alma y rechazada por la sociedad porque estaba aislado en las tumbas. Eso es existir, pero no vivir. Jesucristo habla de la vida como un aspecto, una expresión de nuestra relación con Dios, pero también de los deleites que Él ha puesto a favor nuestro. Entre ellos, ser felices con el ser amado, crecer en nuestras metas, tener firmeza en nuestras determinaciones para ayudar a otros. ¡Vaya! Tenemos mucho que decir lo que es la vida. Existir es otra cosa. Bueno, le damos la gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios por este espacio que nos permitió tener, resolviendo estas dudas, las cuales pude ver en muchos espacios cristianos que había esa duda. De igual manera, te doy gracias, mi pastor, por darnos este pequeño espacio en donde podemos llegar a algunas personas o a muchas personas que necesitan saber estos interrogantes, respuestas a estos interrogantes, como tú bien lo mencionaste anteriormente, que les puede llegar a dar paz porque pueden estar en esa encrucijada de esas dudas, pero llegando a estas respuestas puede el Señor hacer algo maravilloso en sus vidas. Entonces, muchas gracias, mi pastor. Por último, queremos decirle
a nuestros seguidores y a nuestros escuchantes que este espacio va a estar todas las semanas abiertos con dudas y preguntas. Si tienen dudas, preguntas, las cuales quieren ver a la luz de la Escritura, escríbanos en nuestros comentarios y con mucho gusto estaremos pues viendo las que más tengan like y les estaremos dando respuestas. Dios les bendiga grandemente y que tengan una feliz tarde, feliz noche, feliz mañana, de acuerdo a cómo nos estén escuchando. Dios les bendiga grandemente. Esperamos haya sido de mucha bendición para tu vida. Si es así, te invitamos a que te suscribas, le des like y nos vemos en el siguiente podcast de A la Luz de las Escrituras.